como el producto de los bloques que estaban en serie entre la salida y la entrada. ¿Se acuerdan? Era salida de un bloque, entrada del siguiente. Cuando definimos la función del lazo cerrado, lo que vamos a definir es como una gran caja negra que contiene al lazo realimentado. Si la función del lazo cerrado es aquella que contempla la salida y la entrada, pero que dentro de ese bloque hay un lazo realimentado. En ese caso, la función de transferencia es en el numerador el producto del lazo abierto sobre 1 más el producto de todos los elementos del lazo cerrado. Ahora vamos a ver qué pasa en un lazo cerrado Fíjense que ahí tenemos de nuevo el lazo cerrado. Este es el controlador, tiene una ganancia acá porque ya lo borré, era un controlador en este caso solo proporcional, pero podemos definir en forma general que eso es un G sub C. Después vamos a ver en particular que el controlador puede ser solo proporcional, puede ser proporcional más integral, proporcional más derivativo o las tres combinaciones. Pero ¿qué pasaba? En este proceso analógico voy a tener dentro de mi controlador el conversor digital analógico digital, y a la salida el conversor en la entrada el conversor analógico digital y en la salida el digital analógico. Y esa señal digitalizada, transformada en una señal analógica, termina siendo un retén de orden cero. Entonces, cuando yo defino mi función de transferencia del lazo abierto o del lazo cerrado, tengo que incluir también, además de las funciones de control del controlador y de la planta propiamente dicha, también la función de transferencia del retén de orden cero. Entonces, la función del lazo abierto va a ser el producto del retén por el proceso, por la planta, por el controlador. Si, bueno, aquí todavía no lo hemos incluido, después la vamos a incluir ahí. Pero acá, ¿qué es lo que estoy incluyendo? El retén de orden cero, que es 1 menos C a la menos T por S sobre S. Esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, una función de transferencia que modeliza un sistema de segundo orden, algo que ustedes creo que han alcanzado a ver en matemáticas. Entonces, cuando generan la función de lazo abierto, que es el producto de estos dos todavía sin controlador, es esta función. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Factorizar esto para encontrar la respuesta al lazo abierto. Porque cuando yo antitransforme esta función, ¿qué es lo que voy a encontrar? La respuesta de ese sistema muestreado a lazo abierto. Entonces, lo que tengo que antitransformar, que acá es una L, pero en realidad debería ser esa Z, lo que pasa que no había nada muy parecido. Lo que estamos expresando es que estamos haciendo la transformada de Z inversa del producto de la función de lazo abierto. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Antitransformar una función que tiene una función exponencial. Entonces, una de las formas de hacer eso es aplicarle la transformada de Laplace a esto, que es Z a la menos 1. Es decir, la transformada de E a la menos T por S es lo que definimos como Z a la menos 1. Entonces ahí sí voy a poder en la transformada Z después hacer la antitransformada. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque tengo que transformar mi sistema cuasi analógico continuo en el sistema discreto. Por eso le apliqué acá primero la transformada Z. Pero después, para encontrar la respuesta en el sistema antitransformado,
Lo que tengo que hacer es descomponer esto en una suma de fracciones simples y hacer la antitransformada. Todo esto es haciendo el producto de todos estos elementos y haciéndolo por el cociente. ¿Qué puedo definir aquí? Fíjense, lo mismo que hacíamos antes, el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, ¿qué me definía? La función de transferencia en el campo de la variable S. Aquí la transformada z de la salida sobre la transformada z de la entrada me define la función de transferencia de la variable muestreada. Y aquí le tengo que definir ya un tiempo de muestreo para encontrar cómo va a ser la respuesta de esa función de transferencia en el campo muestreado. Entonces, por eso, en esta expresión, digamos, donde me queda como variable t, la reemplazo por un determinado valor, voy a encontrar la función de transferencia de lazo abierto y a partir de esta podría encontrar la respuesta de ese lazo abierto a una determinada entrada, un escalón, una rama. Cuando defino la de lazo cerrado, es el producto del lazo abierto, fíjense que es esta misma que tenía acá, pero multiplicada por k, porque era lo que me faltaba multiplicar recién. Y en el denominador, 1 más k por la función del lazo abierto. Es lo mismo que habíamos definido en el lazo continuo. Si ahora quiero conocer la respuesta de todo este bloque rojo a una determinada entrada, lo que debo hacer es reemplazar esta x de z por un escalón, una rampa, una función seno muestreada y encontrar la respuesta de la salida. Fíjense que acá hemos definido la función de lazo abierto y acá hemos definido la función de lazo cerrado en el campo de las variables muestreadas. Pero tiene una semejanza directa, solo que la transformada z es para el campo muestreado y la transformada de Laplace es para la variable continua f de t o el error o la variable que estemos analizando, variable controlada. Entonces acá en este ejemplo, fíjense que cuando hacemos la antitransformada para un impulso unitario, esta es la función que había quedado, la salida muestreada, después de haber hecho la antitransformada, estos coeficientes son los elementos, bueno, empieza por 0, porque no está z a la 0, 0, 0,37, 0,63, 0,4, tenemos que transformarlo, o sea, obtenemos estos valores que son solamente estas líneas, pero después por el de orden 0 lo tenemos que automantener hasta el siguiente tiempo de muestreo. Y eso es la forma que toma el lazo cerrado, en definitiva. Quiere decir que la variación va a tener una forma más o menos similar. Habría que ver si esto ya es más chico que esto, así que evidentemente esa respuesta se va amortiguando lentamente. Si uno siguiera encontrando otros elementos, podría ir visualizando si cada vez que se repite este ciclo, en el ciclo siguiente estas amplitudes van achicándose uno. Eso es el fin del control, en definitiva, encontrar. ¿Por qué? Porque aquí le hemos dado valores acá también, frente a un determinado impulso unitario, un determinado tiempo de muestreo y una determinada ganancia del controlador. Con otro valor de ganancia probablemente esta respuesta sea creciente o sea amortigue mucho más rápido. Pero eso lo pueden hacer calculando con el que tenemos el valor final, sacando el límite hacia el infinito, podemos ver si se estabiliza o no. Si se estabiliza o no. Exactamente. Lo tendrían que hacer de la función. Lo que queda, que es estabilidad, que también está en la unidad de transformada z, lo vamos a ver una vez que veamos el concepto de estabilidad en los lazos continuos y van a ver que tiene su semejanza. Así como cuando hacíamos el teorema del valor final para encontrar el límite para t tendiendo a infinito, hacíamos para s tendiendo a 0, ¿se acuerdan? En el teorema del valor final de la variable de la transformada de Laplace. Acá, ¿por qué tiende z a 1?
porque estoy reemplazando a E por S. E a la 0 por eso el equivalente de haber hecho en el teorema del valor final el límite para S tendiendo a 0, en la transformada Z es el límite para Z tendiendo a 1. Y el análisis de estabilidad también tiene una correlación con eso. Creo que ellos han visto algo de... ¿No vieron ustedes algo de estabilidad en matemática? Que nunca vieron que si el digamos, caída del lado derecho, del lado izquierdo, tiende a ser inestable. Bueno, eso es lo mismo. Es decir, si el valor caía en el lado negativo, podríamos decir que era estable, y si era, bueno, en el caso como hemos transformado S a Z, en vez de tener un plano, ¿sí?, o un semiplano, que era el semiplano izquierdo negativo para la estabilidad, en el caso de la transformada Z es un círculo y tiene que estar dentro de un círculo de radio 1, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a repasar porque vamos a ver lugar de raíces, vamos a ver esa parte de teoría en el campo analógico, y también después vamos a hacer la semejanza en el campo discreto. Por eso ahora no lo vemos mucho, si quieren lo pueden leer, pero como que va a ser más fácil analizarlo cuando hayamos visto la teoría en el mundo analógico. Profe, en el ejemplo anterior, a mí me quedó una duda. Y sería igual la función de transferencia por la entrada. Claro, lo que pasa es que acá los dos casos tienen I, Z, creo que los dos tenían... Lo que pasa es que la entrada que tomó es la del impulso. No le puse en la de tomó como entrada el impulso. Pero entonces sería la salida, ¿no sería 0 para cuando el impulso tome 0? Y no, porque justamente los retardos del proceso hacen que el comportamiento de la salida se vea afectado por todos estos elementos que atraviesa acá. Porque vos pensás que estás provocando el impulso acá, pero ese impulso que provocaste ahí fue propagándose a lo largo de un proceso que lo afectó según un sistema de segundo orden, que tuvo una realimentación y que fue continuamente a cada valor de la salida en un intervalo de tiempo t, la fue modificando y corrigiendo. Eso es lo que vimos en el ejercicio de la ecuación de diferencia. Que la salida le pasara a esto. Claro, pero lo que te digo matemáticamente, ¿cómo calculo el segundo, en el primer t? Pues, o sea, para un porque t... tenés que primero definir la función de transferencia de lazo cerrado, es decir, la caja negra de ustedes ahora es todo eso, Sí, que es esta función. Entonces provocar el impulso acá y te fijas qué pasa ahí. Para saber qué hacer ahí, tenés que reemplazar a x de z por el impulso unitario y despejar y de z, que es el producto de todo esto por el impulso unitario, que es 1, y hacer la antitransformada de y de z. Y después de ahí... Es lo mismo que hacíamos antes, a ver si te lo explico. Esta es la función de lazo cerrado. Vos hacías acá un escalón y te querías fijar qué pasaba ahí, y bueno, vos sabías que la función era la salida sobre la entrada. Entonces, I de S es igual a G de S por U de S. Si quiero saber cuál es la función en el tiempo, tengo que antitransformar I de S, por lo tanto tengo que antitransformar G por U. Ahora que tengo G de Z y tengo el cociente entre I de Z y U de Z, lo que voy a encontrar es una función muestreada, digamos, y asterisco de t, vamos así, la función reconstituida muestreada. ¿Y qué va a ser? Va a ser la transformada de G de Z por U de Z. En este caso, como dijimos que esta entrada, en vez de ser un escalón, era un impulso, U de Z es 1. Y lo que hace es antitransformar. No sé. Eso es lo que te da 0, 0,37, 0,63, digamos. Sí, lo que has resuelto ahí es antitransformar G por 1, en este caso porque era el impulso. Si hubiera sido, en vez de X de Z, un impulso, un escalón,
tenés que reemplazar por Z sobre Z. Profe, digamos, si das un impulso, ¿por eso es que tiende a un valor constante al final? ¿O lo tiene porque todo el producto de los elementos del lazo cerrado lo amortiguó? Porque podría, aunque la perturbación fuera un impulso, trabajar mal el lazo y cada vez ir generando una salida más grande. Sí, más grande, pero constante nunca. No. Y si busca la estabilidad, se va a estabilizar en un valor. Pero... lo que podría quedar es con una amplitud constante por ahí. Pero eso depende de todos los componentes estos que forman el lazo cerrado. El valor de K, el valor de la función del proceso y del retén de orden cero, porque todo esto es lo que en definitiva hace que esa entrada, escalón o impulso, al irse propagando y realimentando y volviendo a ingresar, vaya generando sobre la salida una determinada amplitud. Si todo esto hubiera agrandado ese impulso, acá se agrandó, pero después se realimentó y se volvió a agrandar, lo que va a tener a la salida es algo que cada vez está más lejos de lo que querías. Bueno, pueden hacer los ejercicios más o menos hasta el... Eso que les acaba de comentar Susana, lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que pasa es que ahora en la unidad, como les explicaba, la unidad 2 y la unidad 3, al tocar lo que es control discreto y lo que es transformar Z, para mi criterio es un poco más complicado, ¿sí? Después cuando volvamos a la unidad 4 y volvamos al campo continuo, ¿sí? al tiempo y a la transformada de Laplace, todas estas inestabilidades es mucho más sencillo de entenderlo en el digamos en procesos discretos, ¿sí? Más o menos lo que pueden hacer hasta donde hemos visto